y las fallas del metro son excepcionales, son recurrentes. ¿Por qué está fallando? Y para conversar de eso, estamos al teléfono con Patricia Galilea, experta en transporte. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oh, hola, buenos días, Quique. Muchas gracias por estar acá. Patricia, académica de Ingeniería en Transporte y Logística de la Universidad Católica, así que tiene todas las credenciales para explicarnos qué está pasando en el metro, Patricia. Bueno, lo primero es que las fallas son de distinto tipo. Hay fallas, por ejemplo, la que hubo ayer, que hubo una reducción en el servicio de la línea 1, fue por una persona en la vía. Y esas fallas no son por el uso del sistema o que no haya habido un buen mantenimiento o otra cosa, sino que es más bien un hecho que a Metro le cuesta poder controlar con la infraestructura que tiene actualmente. Hay otros, como por ejemplo la del lunes, en donde, claro, ahí sí que fue una falla que afectó la línea 1, que afectó la línea 2, y en ese sentido sí debiese haber una responsabilidad mayor de Metro de tener mejor mantenimiento o sea, por lo que sea que haya fallado en ese entonces. Entonces son distintas fallas, unas que están más dentro del plano de control de Metro y otras que están fuera del ámbito de control, pero que de todas maneras también se pueden hacer ciertas medidas. Oye, Patricia, esto de que la gente se pasa por las vías para cambiarse andén por abajo, ¿es real? O sea, Sí, es real. no te O puedo sea, creer, porque yo tenía, cuando, desde chico, siempre andaba harto en metro y tenía la sensación que, o me habían dicho que si uno bajaba se electrocutaba, entonces mi pánico era caerme dentro, pero ahora la gente se pasa por el medio. así es. Bueno, hay vías que están electrificadas por arriba y hay vías que están electrificadas por abajo. También hay vías, las líneas nuevas, líneas de metro tienen un estándar diferente. La línea 3 y la línea 6 tienen estas puertas de vidrio que impiden justamente que la gente pueda caer a la vía. Entonces es un nivel de seguridad, pero también le da mayor o mejor operación a la línea, finalmente, porque cuando dicen persona en la vía, efectivamente, a veces hay situaciones que hay una persona que se lanza a la vía, pero también pasa esto que mencionabas tú, que hay personas que prefieren cambiarse de andén a través de la vía, lo cual es muy peligroso y obviamente no está recomendado. También hay objetos que se caen a la vía, que se caen obviamente también de manera fortuita, y todo ese tipo de cosas que no son del control inmediato de Metro, obviamente que impiden que haya un servicio como el que necesitamos nosotros, que tiene una frecuencia muy, muy alta. Ahora consignemos que la demanda en el metro ha aumentado bastante y eso dificulta, me imagino, la operación, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, línea 1 está a total capacidad. Uno, si toma el metro en línea 1, se da cuenta que viene un carro tras otro. Yo, por ejemplo, ayer estaba tomando el metro de Tobalaba hacia el poniente a las 6:30 de la tarde, más o menos, y era imposible subirse, pero justamente inyectaron uno vacío en Tobalaba y yo me pude subir. Y en realidad, si no hubiese pasado eso, yo creo que me habría demorado mucho más en poder subirme al metro. O sea, es uno tras otro y la línea 1, por eso también es bueno tener la línea 7 que está en construcción, que es una alternativa a las personas que toman la línea 1 en los trayectos en que comparten, que son bastante similares. Ahora, esto ocurre, me imagino, en todo el mundo. O sea, estoy pensando en la experiencia comparada de qué ocurre en otros países o en Chile es más recurrente. No, nosotros es mucho menos recurrente. De hecho, para nosotros es una noticia cada vez que el metro falla. De hecho, tampoco tenemos la costumbre de mirar cómo está el funcionamiento de la red antes de salir de la casa. Yo viví en Londres 4 años y en esos años la red allá también es muy grande, muy resiliente, pero también muy antigua. Hay líneas de metro que tienen más de 150 años, más de 100 años, y fallan un montón, y se detienen un montón, y son mucho más lentas del estándar que uno tiene acá, que uno está acostumbrada. Y uno tenía el hábito, por lo menos yo tenía el hábito de mirar antes de salir de la casa, porque como la red es grande, uno tiene varias alternativas para poder ocupar la red de metro, como nosotros. Nosotros cuando queremos ir de un lado a otro, nos sirven varias líneas, y uno lo hace más bien por la que es más habitual el recorrido, pero cuando ocurren fallas, uno puede tomar ciertas alternativas a veces. En Londres pasa similar, hay una mayor cantidad de líneas, y yo miraba cuál era la línea que me corresponde, que estaba en mejor funcionamiento, que no tenía ninguna alarma antes de salir, justamente para no tener problemas. Entonces, nuestro estándar de línea es bastante bueno,
porque también tenemos líneas que son relativamente nuevas. Nuestro metro cumplió este año 50 años. Entonces, es un metro joven, con muchas líneas, con muchas alternativas. Y también yo recomendaría ocupar la app Red. Yo cuando a mí me llegan notificaciones al teléfono que me dicen cómo está el funcionamiento de la línea 1 cuando ocurre algo de cualquier línea, y después también me notifica cuando vuelven a funcionar normalmente. ¿Y eso dónde está? Es una app que se llama Red. Red, ya. Red, sí, y también avisa, porque Red es todo el sistema. Perfecto. No solamente los buses. Entonces es también metro. Y por lo tanto también me avisa cuando hay problemas con algún tipo de recorrido. Pero a mí me sirve mucho más para ver cómo está el estado de la red de metro. O sea, ahí hay información. Ahora, me preguntan acá si una persona, es media tétrica la pregunta, pero pasa, si una persona se suicida en el metro, ¿eso ralentiza la operación? Porque me imagino Mucho que... más. Claro, porque me Sí. imagino que la policía Hay tiene que hacer los protocolos, las pericias. Sí. Y cuando una persona, No, mira, una persona interrumpe, por esa estación no se puede pasar, el metro no puede volar por arriba, entonces interrumpe toda la línea, ¿no? sí, y de hecho hay intentos de suicidio y hay suicidios, o sea, que ocurren efectivamente, y también están estas personas que cruzan o alguien que se cae sin querer. Pero cuando ocurre una muerte, la verdad es que el servicio para por más de 5 horas. O sea, es notorio cuando ocurre. Son situaciones que obviamente son muy difíciles de predecir y hay ciertas épocas en donde ocurren con mayor frecuencia. Y uno también se da cuenta porque el periodo en el que está detenido el servicio es mucho más largo por todos los protocolos que implica. Claro. Oye, me preguntan acá la línea 7. ¿Es una línea que va paralela prácticamente a la 1? En un tramo importante. Parte en Ya. Estoril, y tiene varias estaciones. Si uno mira el mapa, tiene varias estaciones que son en común. Y después, ya más al poniente, se va hacia Renca y es la línea que va a conectar después con la línea A del aeropuerto. Pero tiene un tramo importante que, por ejemplo, Isidora Goyenechea es una estación que está muy cerca, tiene Tobalaba, creo, tiene Los Leones. Tiene varias estaciones que son bastante cercanas y que podría ayudar a descongestionar la línea 1. Perfecto. Oye, lo otro es que la demanda en el metro en la mañana hace que cualquier error provoque un colapso en la capital. Sí. Eso es imposible de zafar de esa, ¿no? No, claro, eso es inevitable. Pero también Metro se ha estado preparando. No sé si han visto las noticias que en la línea 1 están poniendo las puertas en los andenes. Están partiendo en la estación San Pablo. Se van a demorar, obviamente, porque es un proceso que no se puede hacer mientras esté operando Metro, lo tienen que hacer de noche. Entonces es un proceso que requiere bastante precisión y cosas, entonces no es fácil avanzar rápidamente. Pero es un proceso que nos va a ayudar a que justamente, por lo menos en la línea más cargada, que es la línea 1, se eviten todos estos problemas por objetos, por animales y por personas que caen en la vía. Oye, me dicen acá una persona que la app que tú recomiendas también podrían recomendarse a la gente, a los jefes, Sí. para que crean real que está malo el metro. Pues bueno, yo llegué tarde por el metro. Entonces, El Metro, si siguen a Metro en Twitter, ¿ya? emite certificados. Y dice, ya está lista el certificado. Generalmente está pensado para los estudiantes que tienen que llegar a una prueba a cierta hora. Pero cada vez que ocurre una disrupción del servicio, Metro emite un certificado que notifica efectivamente las horas en las cuales estuvo detenido. Ya, eso es bueno precisarlo para la gente, los profesores, los jefes, porque como hay Para que nos crean. Sí, es Sí. que hay un ambiente de desconfianza total en Chile. O sea, yo creo que hasta el certificado que tú mencionas es puesto en duda por las personas que lo reciben. Oye, ¿y cuál es la conversación que se da entre el metro y todo el sistema de transporte? ¿Es virtuosa a tu modo de ver? Yo creo que ha ido mejorando bastante. Por ejemplo, en los años 90 o 2000, el metro funcionaba por un lado, los buses funcionaban por otro. Cuando se implementó el Transantiago fue la primera vez que se tuvieron que sentar a conversar, porque Metro se preocupaba de todo lo que iba de manera soterrada, subterránea, pero por ejemplo no se preocupaba nada de lo que pasaba afuera de la estación, ¿ya? Y obviamente que tenía que haber una coordinación en términos de las distintas paradas de buses. O sea, es obvio que tiene que haber una coordinación. Y de a poquitito han habido estaciones intermodales, y creo que esa conversación, ese trabajo en conjunto se ha logrado mucho más desde la implementación del Transantiago,
también le aumentó la demanda a metro increíble. Yo, por ejemplo, soy una generación que en los 90, en el 2000, me movía en metro muy poquito porque era muy caro. Había que pagar aparte el pasaje. Y después del Transantiago, cuando se integró el pago del pasaje, hubo una explosión de uso de metro, lo cual es muy bueno, porque es una excelente infraestructura a nuestro servicio, y ha permitido también que metro crezca, porque ahora la evaluación social de nuevas líneas de metro tiene rentabilidad positiva por toda la demanda que logran convocar, gracias a esa sinergia que se crean con los buses. Yo creo que falta todavía mayor integración modal, sobre todo, no solo con los buses, sino quizás con los autos, pensar estas líneas nuevas en las estaciones finales, que haya también estacionamiento. Creo que nos falta, por ejemplo, lo muy pedido que son estacionamientos de bicicleta. Creo que hay harto para avanzar en intermodalidad, pero siento que en términos de las paradas de buses y las conversaciones que hay entre el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que rige todo el tema de buses, con Metro, ya se sientan en la misma mesa, participan de reuniones y hay mucha sinergia. En la inyección de buses en la superficie, cuando ocurren estas interrupciones del metro, ¿ayuda o es más bien marginal? O sea, no, ayuda un montón, porque las fallas que hemos visto en las líneas que son más antiguas, que es la línea 1, la línea 2, transportan un montón de pasajeros. Entonces, efectivamente, uno, cuando te vas al bus después de ocupar el metro, los buses están totalmente repletos. Entonces, claro, por un lado hay una coordinación de la Dirección de Transporte Público Metropolitano de inyectar más buses en los servicios que corren de manera paralela a Metro, pero también Metro también tiene unos buses que ayudan con los recorridos. Pero ahí es súper importante que estén coordinados, porque la cantidad de gente que lleva Metro es impresionante. Lo otro que me preguntan acá, ¿las fallas están dentro del rango de lo posible? ¿Son extraordinarias? ¿Son mayores? Porque mucha gente dice, no, falló 2 veces el metro, ya colapsó el metro, hay que apanicarse. Pero, ¿es rutinario lo que ocurre? Yo creo que han habido mucho más las fallas del tipo persona en la vía últimamente, que las fallas que vienen producto de un mantenimiento, de un carro, ¿sí? El lunes fue una falla de metro, del funcionamiento de metro, y hace como 2 semanas atrás también pasó algo con un carro que se incendió, y eso son cosas que no debieran pasar, que debiéramos ahí revisar quizás los planes de mantenimiento, cómo está el carro que se incendió, era un carro antiguo, por ejemplo, ver qué está pasando ahí. Pero cuando son personas en la vía, claro, ahí obviamente afecta a la operación, pero no es una falla de metro, en el sentido de que es culpa por un mal presupuesto o una mala mantención, sino que es más bien un problema que se genera en la operación, producto que hay una persona en la vía. Me pregunta un auditor si la evasión en el metro es parecida a la evasión que hay en el transporte público que va por arriba, por la superficie. Es mucho menor. Ya. Metro tiene sus propias mediciones. Nosotros cuando recibimos las mediciones de evasión de la autoridad son solo buses, ¿sí? Metro tiene sus propias mediciones de evasión. Yo creo que cuando fue el 2019 con el estallido hubo un aumento importante en la evasión de Metro, que poco a poco se ha ido regulando, pero de todas formas uno ve que ya no se están saltando los torniquetes. A ver, algunas personas pasarán por abajo, pero claro, lo que uno ve más frecuentemente cuando usa Metro es que hay gente que está evadiendo, entrando por las puertas de salida. Ah, perfecto, como que la invierten. Sí, están ahí esperando a que uno como que salga al tiro, se meten para que no se cierren. Son creativos los muchachos al final. Sí, hay formas de hacer las cosas. Sí. Pero bueno, esa es la evasión, pero es una evasión mucho más baja. Si hablamos que la evasión del transporte sobre tierra es del 39%, 38%, esta está como cerca, no sé, del 5%. No es en ningún sentido parecida a la de los buses. ¿Dónde pondrías tu metro donde no lo hay actualmente? Así si hiciéramos un ejercicio, porque toda la gente obviamente que quiere que el metro esté cerca de sus casas por una cuestión de comodidad, también de accesibilidad, sí, de unirse a la red y también por una cuestión de plusvalía. Si no me equivoco, y corrígeme tú, cada vez que hay una estación de metro, los sectores aledaños a esa estación suben los precios de los departamentos o las casas. Sí. ¿No? O se crea mayor vida o comercio, claro, se crea, sí.
Mira, ahí tendríamos que preguntarnos cuál es el objetivo. Si nosotros quisiéramos bajar gente del auto, por ejemplo, para aliviar la congestión que existe en Santiago, claro, el metro logra hacer eso, cosa que los buses hasta el día de hoy no lo han logrado tanto, porque no tienen esa prioridad en la vía, en la zona oriente, por ejemplo, y la comuna, por ejemplo, de Los Barnechea no tiene metro. Claro. Pero si yo quiero verlo más desde el punto de equidad eh, y darle esa accesibilidad a personas que en realidad, si no tuviesen el metro o no tienen un bus, no tienen cómo llegar a su casa. Porque el colectivo o los tiempos son mucho más demorosos, porque no todo el mundo tiene auto. Y ahí hay comunas como por ejemplo Los Espejos, que todavía no tiene metro, y comunas tan grandes como Maipú, que tiene millones de personas, y donde sí, llega el metro, pero el metro llega a la plaza de Maipú, por un sector de Maipú, y todavía le falta quizás como una cosa como terminar ese metro que dé la vuelta por el Américo Vespucio. Todavía no está aprobado, pero la línea 4 la idea es extenderla y que llegue por allá y quizás pase por el espejo también. Y eso creo que sería muy potente porque justamente tú estás entregándole accesibilidad a personas que en realidad no tienen otra forma de llegar de manera más eficiente a sus trabajos o a sus casas de estudio. De acuerdo a tu experiencia, el crecimiento del metro de Santiago tiene 50 años ya, ha sido rápido. Estoy pensando en cómo tú mencionabas que en Londres son centenarios, en Nueva York me imagino que también, el de Buenos Aires también es bien antiguo. Y lo otro, precisar que no en todo Latinoamérica existe metro. No, no todo en Latinoamérica, por supuesto O que sea, no. por lejos que no. Por lejos que no, y creo que además nuestro estándar de metro es un lujo. O sea, nosotros le competimos a un metro de país europeo nuevo. Ese es nuestro estándar. O sea, tenemos que estar demasiado orgullosos de nuestro metro. Yo creo que es algo que nos envidian otros países latinoamericanos y países en vías de desarrollo. Porque es un metro que es limpio, es un metro que es lindo y es un metro que funciona. Que provee esa accesibilidad y que en realidad quisiéramos tener un metro al lado de la casa, todos. Yo creo que el metro es un metro que ha ido creciendo lentamente en un principio porque teníamos esta tarifa diferenciada y era un metro que pagaba solo el que podía, o lo que usaba solo el que podía pagar. Hoy en día, con la integración tarifaria del Transantiago o de Red Movilidad, está accesible a todos y creo que eso ha sido una ayuda importante en la disminución de los tiempos de viaje de personas que antes tenían que tomar 1 hora y media, 2 horas de locomoción y se les tenía que haber acortado a 1 hora o menos. Y eso también ha permitido que la red crezca mucho, mucho más y que hoy en día estemos construyendo 2 metros al mismo tiempo, extendiendo las líneas. Creo que son proyectos súper ambiciosos y que también nos llegan de orgullo como país. Hay que cuidarlo entonces. Así es. Patricia, oye, 1.000.000 de gracias por esta conversación. No, de nada. Muchas gracias, Quique, por la invitación. Gracias, chao. Chao.